En cuanto a los criterios diagnósticos, debo aclarar y pues vamos a entender un poco de dónde salen estas nuevas recomendaciones, basados en que anteriormente los diagnósticos eran dados por valores arbitrarios de algunas sociedades científicas que decían que a partir de esos valores era el criterio para diabetes gestacional. Sin embargo, en el 2008 se publica esta serie que es el estudio APOS, el estudio más representativo en diabetes gestacional. Es un estudio multicéntrico donde se captaron 23.000 mujeres, se les dio una prueba con una carga de glucosa de 75 gramos entre las semanas 24 y 32, luego se subdividieron en 7 grupos y valoraron los desenlaces pues, primarios y secundarios, cuál digamos, desarrollaba más fácilmente estos desenlaces para así poder entender como qué puntos de corte vamos a tener en cuenta, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento a la hora y a las 2 horas, que fueron las mediciones que se realizaron para estas pacientes. Entonces, la subdivisión de los grupos se dio según los rangos de valores que presentaron estas pacientes al seguimiento y los desenlaces a evaluar. Entonces el desenlace primario era que tuvieran los fetos un peso al nacer mayor al percentil 90, que hayan requerido cesárea, que tenga hipoglicemia neonatal o niveles de péptidos C mayor al percentil 90. Y los desenlaces secundarios fueron pues el parto pretérmino, la distosia de hombros, el requerimiento de cuidado intensivo neonatal, la hiperbilirrubinemia y la preeclampsia. Y de allí es que el Instituto pues, para el Estudio de Diabetes Gestacional apoyó el diagnóstico basados en un solo paso, mientras que ACOG recomienda el diagnóstico en 2 pasos, que es la única sociedad, pues la Sociedad Americana de Ginecólogos y Obstetrices es la única que sigue recomendando los 2 pasos. De resto, o la OMS y la Sociedad Americana de Diabetes recomiendan la prueba de un solo paso. ¿Y por qué digamos, lo hacen así? También es digamos, un valor arbitrario, pero es basado en las posibilidades que se dan de tener mayor peso al nacer y niveles de péptidos y macrosomía, o pues niveles peso al nacer mayor al percentil 90 en las embarazadas que tienen estos puntos de corte, este valor. Y esto sí pues se extrae del estudio que les acabo de explicar. Para nuestra población es importante esto, ya que, digamos, la ADA entiende que la población latina es una población de alto riesgo, por lo que la tamización, a pesar de que por un solo paso captemos más pacientes, porque si ustedes ven ahí, los puntos de corte son más bajos que en la captación de 2 pasos, nos permite captar más pacientes, iniciar un enfoque terapéutico más tempranamente y, digamos, no se altera la interpretación de la prueba en interobservadores. Es por esto pues que les doy aquí como los valores de la prueba de 2 pasos, pero más como un dato histórico, más no como que sea algo que recomendemos en las guías colombianas para el manejo de estas pacientes. Entonces, en resumen, como criterios diagnósticos que vamos a tener en cuenta. En la primera visita al control prenatal, además pues de hacerle un adecuado ingreso con anamnesis y identificar estos factores de riesgo que mencionamos inicialmente, vamos a mirar el reporte de su glucosa sérica que se le debe hacer a toda paciente que ingresa a control prenatal. Y según el valor vamos a distinguir qué manejo vamos a enfocar a esta paciente. Entonces, si el valor es de 90 o menos, se dará un seguimiento, digamos, estándar, y entre semana 24 y 28 realizaremos la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos de 3 tomas en ayunas a la hora y a las 2 horas. Si la paciente tiene un valor entre 92 y 99, debemos tener presente en estas pacientes qué factor de riesgo asociado tiene, es decir,
es obesa, tuvo diabetes en el embarazo anterior, la señora presentó macrosomía al nacer y cuando se identifica algún factor de riesgo se van a iniciar medidas de prevención que básicamente son la educación en la ganancia de peso y el ejercicio supervisado en el embarazo. Si la paciente tiene un valor de una glucosa sérica entre 100 y 124, se debe realizar una segunda prueba diferente, como una carga de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glicosilada. Y si no cumple criterios diagnósticos para diabetes pregestacional, se volverá a tamizar en semana 24-28. Pero si por el contrario la paciente inicialmente nos presenta en el primer trimestre una glucometría o una glucosa mayor a 126, tenemos un diagnóstico de diabetes pregestacional. Y en las pacientes que hacemos diagnóstico de nuevo en el primer trimestre de diabetes pregestacional, vamos a solicitar una hemoglobina glicosilada y los paraclínicos de daño micro y microvascular, que más adelante les voy a mencionar pues como todos en síntesis, pero básicamente van enfocados en valoración oftalmológica, pruebas de proteinuria en 24 horas, creatinina, electrocardiograma. La paciente entonces pasó el primer filtro, que fue la glucosa sérica del primer trimestre, y va a hacerse la segunda prueba entre semana 24 y 28. Si tiene un solo valor alterado de estos tres que les menciono aquí y les pongo los puntos de corte, la paciente tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si no tiene ningún valor alterado, se le hará un seguimiento de rutina, teniendo en cuenta que si la paciente durante la gestación empieza a presentar hallazgos sugestivos de diabetes, como una macrosomía fetal, polidramnios sin causa anatómica conocida, la paciente se le debe repetir la prueba. Y es, digamos, una práctica que a veces obviamos en nuestro quehacer diario. En cuanto a puntos claves para el diagnóstico, debemos interrogar específicamente a las pacientes y realizar este tipo de preguntas que nos van a llevar, digamos, a más claridad sobre qué tipo de enfermedad en realidad padeció, qué antecedentes tuvo, cuáles son sus antecedentes obstétricos en realidad, o si en algún momento en el embarazo requirió algún medicamento, porque ellas, digamos, no asocian en algunos casos trastornos del azúcar con una complicación en los embarazos previos. Para interpretar los resultados vamos a tener en cuenta como estos puntos claves. Entonces lo primero es verificar que obviamente el examen corresponda a la paciente y hacer un cálculo de la edad gestacional en la que se realizó la prueba. Lo segundo es verificar la carga de glucosa como que se realizó, pues con la que se realizó el examen, que aquí la sabemos, pues lo vemos muy claramente que son 75 gramos. Lo tercero es interpretar los valores de los resultados, pues teniendo en cuenta la hora en que se obtiene el resultado. Muchas veces confundimos, digamos, el valor de ayunas con el de la hora y entonces tenemos que tener presente que cuál era la hora en que se tomó pues la muestra para así saber si esta prueba está alterada. En este caso, la paciente tiene un valor alterado por lo que tiene una diabetes gestacional, ya que su glicemia en ayunas está mayor a 92. En cuanto a los hallazgos al examen físico o en el seguimiento obstétrico que les hablaba que nos podría hacer pensar en una posible diabetes y que requiera un segundo tamizaje, son los hallazgos ecográficos. Entonces, en la ecografía de estas pacientes con diabetes gestacional siempre vamos a tener muy claros estos puntos y no irnos directamente a la conclusión. Entonces, lo primero, obviamente, verificar la edad gestacional. Lo segundo es verificar el peso estimado para la edad gestacional y que no se encuentren percentiles altos, teniendo en cuenta que mayor al percentil 90 es un feto con tendencia a la macrosomía, pero cuando los fetos ya empiezan a tener perímetros abdominales o peso estimado fetal mayor al percentil 85 o aceleran su curva de crecimiento, es decir, venían creciendo en percentiles 50, 54 y de repente ascienden a percentil 85, eso es como para estar más pendientes en ese seguimiento. Vigilar el perímetro abdominal,
que no esté mayor al percentil 75, cómo está el líquido amniótico, que no nos estemos virando hacia el polidramnios y digamos los antecedentes obstétricos de esta paciente y las medidas antropométricas porque claramente hay hijos de madres grandes pues que serán grandes. Al examen físico, tener en cuenta signos de resistencia a la insulina que la paciente presente, como acantosis nigricans, vigilar la altura uterina, que pues sabemos que es más o menos 2 la edad gestacional, la medida exacta pues de correlación con la edad gestacional, y vigilar de cerca la ganancia de peso, que no hagan ganancias de peso aceleradas o excesivas durante el embarazo. En cuanto a las intervenciones, entonces las vamos a empezar a dividir según las recomendaciones de este grupo de trabajo para diabetes gestacional y la guía práctica clínica para el manejo y tratamiento de la diabetes gestacional dada por el Ministerio de Salud. Los objetivos que tenemos que tener claros para el tratamiento de la diabetes gestacional son lograr normoglicemias, evitando hipoglicemias, prevenir la macrosomía, disminuir la distosia a hombros, reducir el trauma obstétrico y contribuir al bienestar fetal para pues así poder, digamos, detectar y prevenir las posibles complicaciones que per se trae esta condición en el embarazo. Es muy importante para nosotros como ginecólogos que la paciente venga con una adecuada asesoría preconcepcional, sobre todo en los casos de las pacientes con diabetes pregestacional, ya que esto nos va a llevar primero a que si la paciente desea embarazo pueda llegar en niveles óptimos de hemoglobina glicosilada que como veremos nos va a reducir los desenlaces adversos durante el embarazo. Identificar si tiene daño micro o macrovascular, porque esto nos va a limitar, digamos, el arsenal terapéutico en cuanto a la asesoría preconcepcional, ya que unos anticonceptivos se van a volver categoría 3 o 4. Y en el momento que la paciente desee embarazarse, siempre pensemos cómo está su índice de masa corporal, si ya tiene daño micro o macrovascular y en qué nivel está su hemoglobina glicosilada, porque lo ideal es que lleguen a embarazo con hemoglobinas glicosiladas menor a 6,5 antes de la concepción. Estamos claros que en Colombia las tasas de consulta preconcepcional son muy bajas, pero todas estas pacientes por lo general son seguidas por médicos de riesgo cardiovascular, internistas y especialistas que sí pueden interferir directamente en esta acción, sabiendo pues que todos los métodos de planificación los cubre todas las EPS y pues están, digamos, en uno de los planes de demanda inducida que tienen todas las empresas prestadoras de servicios de salud.